Autorizar el decreto mencionado, enviado por el ciudadano presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Se suspenden las garantías constitucionales, acuerda. La libertad de expresión del pensamiento queda suspendida, el derecho a huelga queda suspendido, la libertad de manifestación pública queda suspendida. No importa, llegamos ahí. Diputado, ¿qué puede decir ante las agresiones que está viendo? Esta noche, quítate. Bueno, vemos una actitud medio molesta de Henry Ramos. ¡Gringo! ¡Cojón! Creo que es la ley más vulgar que han presentado hasta el día de hoy. Yo aconsejo su lectura. Luis José Marcano, su lectura pública. Con esa ley pretenden privatizar todas las empresas sociales, socialistas, del Estado, todas. Pero además, yo leyendo la cosa al detalle, pretenden que yo les reconozca a la oligarquía una deuda en miles de millones de dólares y que yo se la reconozca una deuda que no ha sido emitida por la República. Imponérmela con ley.
No saben con quién se están metiendo. Le irán a imponer una deuda de esa a Lucinchi, pero a Nicolás Maduro no, jamás. Así se lo digo a Ramos Alú. Búscate quién sabe a quién. Pero Nicolás Maduro no acepta imposiciones en la Asamblea Nacional, porque defiende los intereses del pueblo y de la patria. Hoy retrocedieron. Tienen 3 semanas amenazando con esa ley. No se atreven, tiemblan, porque saben que va a haber una rebelión general de la clase obrera y de las comunidades contra esa ley. Rebelión legítima, constitucional, contra esa ley. Actúa por su cuenta. Esa sesión parlamentaria por la actitud de los invitados al hemiciclo. Los simpatizantes chavistas no han dejado de abuchear y de interrumpir al portavoz de la oposición, así que finalmente ha tenido que suspenderse esa sesión. En una visita a Costa Rica, el expresidente del gobierno español, Felipe González, ha tirado de ironía para referirse a la situación política por la que atraviesa Venezuela y ha lanzado este mensaje al presidente venezolano. La maravilla es que uno puede quitar al gobierno cuando no le gusta. Y entonces se inventan cuentos de que son representantes del pueblo, que no es el que vota, sino el que tiene las botas. Y eso no es lo mismo, sino el pueblo es el que vota, no el de las botas, sino el de los votos. Ahí lo dejan. Antes de irnos, tenemos que ir a Carabobo. Ahí está Ana Cecilia Mejía con el diputado Diosdado Cabello Rondón. Rueda de prensa será esta mañana a las 5 de la tarde, Dios mediante, en 3 y 2. Sí, gracias por el pase. Nos encontramos en compañía del representante político territorial para el Partido Socialista Unido de Venezuela en la entidad carabobeña, Diosdado Cabello, quien sostuvo un encuentro con el equipo político de la entidad, esto con el propósito de recibir propuestas de diferentes militantes para que conformen el Comando Central Bolivariano, con el propósito de llevar las diferentes directrices que se emanen desde la Directiva Nacional, para que nos hable de la importancia de esta reunión. Sí, bueno, el compañero presidente Nicolás Maduro dio instrucciones a la Dirección Nacional para la activación de responsables políticos en cada estado de Venezuela, para lo que es la revisión de toda la estructura del partido en los 24 estados de Venezuela, los 23 estados y distrito capital. Así se ha venido haciendo en todos los estados con reuniones. Nos tocó reunirnos ahora con el gobernador en primera instancia, así está establecido en el procedimiento para tal fin, con los equipos políticos, con los delegados y delegadas al Congreso del partido, con los diputados, exdiputados y diputados actuales que son parte además del grupo de delegados al Congreso de la Patria, con las tareas de revisar el funcionamiento del partido, ver dónde estamos fallando, dónde hay que corregir cosas. Hemos dado instrucciones precisas que los equipos políticos parroquiales y municipales se activen de una vez en reuniones para la revisión, recibir de cada VC, de cada CLP, los informes que ellos han generado con respecto a la situación del partido en cada uno de estos sectores, y que sean los equipos políticos municipales y parroquiales que deben activarse de manera inmediata, ya, de una vez en cada municipio, en cada parroquia, recibir esa información para tenerla y que el diagnóstico esté basado en lo que verdaderamente opina la gente en los distintos sectores, en las distintas comunidades. Es un paso para la revisión dentro del partido, es un paso para la rectificación, es un paso para el reimpulso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es la primera fuerza política del país. Así lo dicen las elecciones del pasado 6 de diciembre. Más del 40% de la votación recibió el Partido Socialista Unido de Venezuela, una fuerza considerable, y está el núcleo del chavismo en toda Venezuela, y nosotros dentro del partido hemos iniciado ese proceso por instrucciones precisas del Congreso del partido, Congreso del partido, y además del presidente del partido, compañero Nicolás Maduro. En esta oportunidad se reúnen con los delegados y alcaldes bolivarianos. ¿Cuál es el próximo paso para seguir fortaleciendo estas bases? Ahí tenemos que reunirnos con todos los sectores. La próxima reunión con seguridad es con los CLP, los círculos de lucha populares, con los jefes y jefas, las jefes y jefas de las VC. Se suma alrededor de 800 personas. Están invitados igualmente los que asistieron hoy a la reunión para ir recibiendo información. Tenemos reuniones con el Gran Polo Patriótico, reuniones con los grupos sociales, los movimientos sociales que hacen vida en el Estado, los partidos políticos, distintos partidos políticos que nos han llamado para
para hacer reuniones con los distintos movimientos, por ejemplo, de trabajadores, los movimientos de personas de la tercera edad que nos han enviado nos han solicitado pues una reunión para hacer propuestas con respecto a lo que está ocurriendo en el país. Con respecto a lo que está intentando la derecha hacer en la Asamblea Nacional, una derecha que no mide ni siquiera las consecuencias de sus irresponsables actos en esa Asamblea Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela tendrá la propuesta para seguir avanzando, la propuesta para que no se pierda el socialismo. Es el socialismo el camino indicado para que todos los venezolanos y las venezolanas tengan la mayor suma de felicidad posible. No hay otra vía. Esa importancia de ese encuentro con las bases, bien como usted lo decía, para atacar cualquier irresponsabilidad de la derecha, esa importancia de las bases, ese nivel de conciencia política que se tiene que tener en esta oportunidad. Claro, porque ¿cómo vas a engañar tú a quien está en la calle? ¿Cómo vas tú a tratar nosotros desde Caracas de tener la información de lo que ocurre en un barrio, en una comunidad, en una población? No hay manera. La única forma es recibirla directamente de aquel que vive la situación, en este caso las bases de nuestro partido. Prepararnos a los distintos niveles para las contingencias que se presentan en el país. La guerra económica, bueno, nosotros tenemos toda la fe, nuestra confianza en que las decisiones tomadas en la agenda económica bolivariana anunciada por el compañero Nicolás Maduro den los resultados esperados, se arranque un verdadero proceso productivo, dejemos de depender cada día más del petróleo y nos convirtamos en un país que genere riqueza, genere prosperidad para sus pobladores, para los venezolanos y las venezolanas. El presidente Nicolás Maduro organizó un nuevo gabinete, nuevas caras allí. Se tiene previsto que en el estado Carabobo y en todo el territorio nacional el Partido Socialista Unido de Venezuela lo integren nuevos equipos. Claro, yo creo que debe ser así, es una constante renovación. En esta reunión de hoy uno siente tanta satisfacción de escuchar a jóvenes hablando. Eso no ocurría antes. Antes, cuando a uno se le ocurría levantar la voz en una asamblea, terminaba preso, se lo llevaban, y si tenía suerte, porque otros los desaparecían. Los que tuvimos la suerte de estar en los liceos de la época, digo la suerte, y de salir sin ninguna daño en los años 70, en los años 80, podemos dar fe que era así. Cuando había un líder estudiantil en un liceo, en una universidad, lo perseguían y lo desaparecían. Cuando uno escucha aquí a los jóvenes del Partido Socialista Unido Venezolano, no solo los que estaban aquí en la reunión, sino los que están en la calle, uno respira con optimismo. Y lo que hizo el compañero Nicolás Maduro ha venido haciéndose en los distintos niveles de gobierno, no solo gobernaciones, sino alcaldías. Y en los ministerios también tiene que ocurrir. Y tiene que acabarse de una vez y por todas aquellos sitios donde los funcionarios del Estado venezolano no atienden al pueblo. No puede haber en instituciones funcionarios que no atienden al pueblo. La mayoría de ellos infiltrados de la oposición en cargos vitales que están allí solo para causarle daño a la revolución. ¿Eso lo están revisando? Lo vamos. Yo soy un crítico constante de aquellas decisiones, y donde puedo meter la mano para que eso no ocurra, lo hago. Mira, a nadie se le viola el derecho al trabajo, no. Pero una cosa es no violar el derecho al trabajo y otra ponerlo de jefe para que sabotee la gestión de la revolución. De todas estas autocríticas que han escuchado aquí, diputado, ¿cuál es, además de la que ya nos ha mencionado, qué otra autocrítica considera que... La comunicación. Falta de comunicación. Eso es una cosa que ocurre, a veces fallan algunos niveles de comunicación de las instancias del partido y del gobierno, y es necesario innovar, buscar métodos y formas de que lo que se diga se haga. No puede ser que lo que yo haya dicho en la reunión de hoy, eso quede como que un secreto entre los que estamos aquí. No, eso tiene que mandarse para la calle de una vez. O sea, lo que dijimos hoy es de libre difusión hacia las bases de nuestro partido. Y así debería funcionar de esa manera. En el caso de la escuela, ¿qué decirle al pueblo revolucionario, o sea, al pueblo que todavía se mantiene con la revolución, ante una derecha que arremete constantemente diciendo que el Partido Socialista Unido de Venezuela está debilitado o acabado? Bueno, ¿cuál es el mensaje que se le debe llevar? Ellos cometerían un gravísimo error, la derecha venezolana, de persistir en ese mensaje. La revolución bolivariana tiene una gran fortaleza. Un pueblo consciente, 5,5 millones de venezolanos salieron a votar a pesar de una guerra económica perversa contra nuestro pueblo, y nosotros el mensaje principal a la militancia chavista es mantener la unidad en cualquier circunstancia. Y hoy muchos de esos que votaron por la oposición, algunos
algunos que han militado en las filas de la revolución y otros que han sido indiferentes ante los procesos políticos, se dan cuenta que lo que ocurrió en la asamblea fue una gran estafa. Prometieron eliminar cola, prometieron que se acabara el desabastecimiento, y ahí están y no han hecho absolutamente nada. Una encuesta que mandaron a hacer ellos, casi el 60% desaprueba, en mes y medio desaprueba la gestión. Nosotros podemos decir hoy que hoy es el día número, hoy es que 20, ¿cuánto? 25. Ese es el día número 57 del año, ahora 56 del año. Saquemos la cuenta de 365. Bueno, salió ganando la Ramos Jalú. 366 tiene este año, pues este es bisiesto, ¿ah? Sí. Tiene 366. Pero de 366 menos 56, nos le quedan a Ramos Jalú al frente de la Asamblea 310 días, porque el 6 de enero él no será, pase lo que pase en Venezuela, él no será presidente de la Asamblea. Pero él dijo que el presidente Nicolás Maduro le quedan 6 meses. Por eso hago la referencia a eso. Como a él le gusta darle fecha a los demás, yo le garantizo a él que Nicolás el 15 de enero del año 2017 estará en la Asamblea Nacional rindiendo su memoria y cuenta ante un presidente de la Asamblea Nacional que no será él. Tenga la seguridad. En el caso de las colas, diputado, ¿cuál sería el trabajo que va a hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela en este? El partido lo ha venido haciendo, porque mira, aquí hay compañeros y compañeras que son unos héroes, mujeres y hombres. Están en la calle y a veces reciben ataques de hermanos y compañeras como que fuesen los culpables ellos de lo que está ocurriendo en un sector. La gente va, se mete en las colas, habla con la gente, trata de organizarlas. Esas colas hay que revolucionarlas, lo decía un compañero que estaba ahí. ¿Revolucionarlas cómo? Tú has visto lo que ha ocurrido cuando la oposición ha tratado de ir a estas colas a hacer uso, a darle tratamiento político. Lo saca la gente, dice aquí no van a venir. Bueno, hay que darle sentido revolucionario a esas colas. La gente tiene que estar muy clara que ellos están allí, la gente que está en las colas está allí gracias o por culpa de una guerra económica contra nuestro pueblo. Y ahí nosotros tenemos que apoyar siempre al que menos puede, que en este caso es ese que está en la cola. Bien escuchado. El día a día me ha enseñado que las cosas pequeñas requieren del esfuerzo de muchísimas manos. Hoy nos encontramos en el complejo industrial maderero Libertadores de América, donde se procesa materia prima para obtener maderas limpias, bien cortadas, que serán utilizadas en Misión Vivienda Venezuela. Ingenio Industrial, programa de nuestro canal hermano PDVSA TV, este domingo a las 7 de la mañana por Venezolana de Televisión. Seguimos con más información. La renovación del Partido Socialista Unido de Venezuela es fundamental para consolidar el reimpulso de la primera fuerza política del país. Así lo afirmó el representante político territorial del PSUV en Carabobo, Diosdado Cabello, durante un encuentro con delegadas, delegados y alcaldes bolivarianos de la entidad para la activación de responsables políticos en cada estado. Nos han solicitado una reunión para hacer propuestas con respecto a lo que está ocurriendo en el país. Con respecto a lo que está intentando la derecha hacer en la Asamblea Nacional, una derecha que no mide ni siquiera las consecuencias de sus irresponsables actos en esa Asamblea Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela tendrá las propuestas para seguir avanzando, las propuestas para que no se pierda el socialismo. Es el socialismo el camino indicado para que todos los venezolanos y las venezolanas tengan la mayor suma de felicidad posible, no hay otra vía. Destacó que el próximo encuentro se llevará a cabo con los círculos de lucha popular, Unidades de Batalla Bolívar Chávez, el Gran Polo Patriótico, movimientos sociales, quienes presentarán propuestas de la situación del país. Nos han solicitado una reunión para hacer propuestas con respecto a lo que está ocurriendo en el país. Con respecto a lo que está intentando la derecha hacer en la Asamblea Nacional, una derecha que no mide ni siquiera las consecuencias de sus irresponsables actos en esa Asamblea Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela tendrá las propuestas para seguir avanzando, las propuestas para que no se pierda el socialismo. Es el socialismo el camino indicado para que todos los venezolanos y las venezolanas tengan la mayor suma de felicidad posible, no hay otra vía. Indicó que la derecha venezolana cae en el grave error de creer que la tolda roja se encuentra débil. Ellos cometerían un gravísimo error, la derecha venezolana, de persistir en ese mensaje. La revolución bolivariana tiene una gran fortaleza.
un pueblo consciente. 5,5 millones de venezolanos salieron a votar a pesar de una guerra económica perversa contra nuestro pueblo, y nosotros el mensaje principal a la militancia chavista es mantener la unidad en cualquier circunstancia. Además señaló que entre las autocríticas se encuentra la comunicación, pues en muchas ocasiones fallan los niveles entre el partido y el gobierno, por lo que hizo un llamado al equipo político de multiplicar la información que se emane desde la directiva nacional. Desde el estado Carabobo, Ana Cecilia Mejías, La Noticia. Bien, y diputados de la derecha en la Asamblea Nacional negaron un debate para rendir tributo a las más de 2.000 víctimas que dejó la masacre conocida como el Caracazo, ejecutada por el gobierno adeco de Carlos Andrés Pérez el 27 de febrero de 1989. Para incluir un acuerdo en referencia en honor a las víctimas y a la masacre cometida para que no podamos olvidarlo. Negado. Para Ramos Ayub, no es importante recordar a los más de 300 asesinatos y más de 2.500 desaparecidos provocados por la violación a los derechos humanos entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 1989. No lo aprobamos porque la Cámara no está para eso. El acuerdo propuesto por el Bloque de la Patria planteaba, entre otros aspectos, solidarizarse con las víctimas del Caracazo, exigir que a los responsables materiales e intelectuales que no hayan sido castigados se les aplique todo el peso de la ley, pronunciarse sobre el respeto a los derechos humanos y fijar posición contra la impunidad. Ellos que están promoviendo una ley de amnesia criminal para poner a los victimarios como víctimas, hoy no se atreven a darle la cara al pueblo ante aquel asesinato masivo que ocurrió cuando el Caracazo, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez y con la corresponsabilidad de quien hoy está al frente de la Asamblea Nacional. Niegan un acuerdo para saludar a las víctimas del 27 y 28 de febrero, las víctimas del gobierno de Carlos Andrés Pérez, las víctimas de su compañero de partido, el compañero de partido del actual presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, niegan ese debate. Y nosotros aquí después, simplemente, viniendo a defender los derechos de los trabajadores, pretenden desalojarnos. Diputados del Gran Polo Patriótico condenaron que la oposición, durante el corto tiempo de su actual periodo legislativo, insistan en proyectos de ley que buscan acabar con los logros sociales alcanzados en revolución. Michel Caballero, La Noticia. Tiene la palabra la señora diputada Ilenia Medina para proponer una modificación del orden del día. Buenas tardes, buenos días, señor presidente, colegas diputados y diputadas. Tomando en consideración que están por cumplirse un aniversario más de la masacre del 27 de febrero de 89, una hora trágica en la historia de Venezuela y que refleja lo que fue la democracia en la Cuarta República. Nosotros, el Bloque de la Patria, quisiera solicitar una modificación en el orden del día para incluir un acuerdo en referencia, en honor a las víctimas y a la masacre cometida para que no podamos olvidarlo nunca más. Ciudadana diputada, ¿puede usted titular en concreto la propuesta hecha para que sea leída por secretaría y someterla a votación? Tenemos acá el acuerdo, señor presidente, y la idea... ¿Perdón? Un segundo, no tengo... Acuerdo en conmemoración del 27 de febrero de 1989, en honor a las víctimas caídas en esa oportunidad. Gracias, ciudadana diputada. En consideración
de la Cámara la propuesta de modificación del orden del día efectuada por la diputada Ilenia Medina. Las parlamentarias y parlamentarios que estén por aprobarlo se servirán manifestarlo con señal de costumbre. Negado. Orden del día. Quienes formamos parte del Bloque de la Patria hoy estamos indignados ante la abusiva actitud de la bancada de los diputados de la contrarrevolución. Nosotros presentamos un proyecto de acuerdo y se lo vamos a leer brevemente, considerando que el 27 de febrero del 2016 se cumplen 27 años del Caracazo, cuando el pueblo venezolano salió a protestar de manera masiva contra el paquetazo neoliberal dictado por el Fondo Monetario Internacional e impuesto por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, considerando que el gobierno de turno, utilizando los cuerpos represivos del Estado, implementó un plan de agresión al pueblo sin precedentes en el siglo XX, considerando que producto de ese plan, entre los días 27 de febrero y 8 de marzo de 1989, ocurrió una verdadera masacre cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional de entonces salieron a la calle a controlar la situación utilizando armas de guerra contra la población civil desarmada, considerando que como producto de estas acciones oficialmente se reportaron 276 venezolanos y venezolanas asesinados, pero que extraoficialmente se supo de más de 300 personas fallecidas y más de 2.500 personas desaparecidas, considerándose estos crímenes como de lesa humanidad. Acuerda solidarizarse con las víctimas sobrevivientes y con los familiares de las víctimas de la masacre ejecutada entre los días 27 de febrero y 8 de marzo de 1989. Exigir que los responsables intelectuales y materiales de estos hechos que no hayan sido castigados les sea aplicado todo el peso de la ley. Pronunciarse por el respeto y la defensa de los derechos humanos establecidos en el derecho internacional y en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y pronunciarse en contra de la impunidad ante la comisión de crímenes contra nuestro pueblo. La bancada de la contrarrevolución ha rechazado esta propuesta, poniéndose una vez más del lado de quienes abusan contra los derechos del pueblo, contra los derechos fundamentales. Ellos que están promoviendo una ley de amnesia criminal para poner a los victimarios como víctimas, hoy no se atreven a darle la cara al pueblo ante aquel asesinato masivo que ocurrió cuando el Caracazo, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez y con la corresponsabilidad de quien hoy está al frente de la Asamblea Nacional. En los últimos días, segunda y última advertencia a las barras. Si no guardan la compostura en el debate, respetando la intervención de los oradores, lamentablemente nos vamos a ver en la desagradable decisión de tener que desalojar las barras. Permitamos que los oradores intervengan, permitiéndose solo manifestaciones de asentimiento para los sucesivos oradores, no importa cuál sea la bancada a la cual pertenezcan. Segunda y última advertencia. muchas gracias, señor presidente. Prosiga, Joda, vale. Mira, tú declaraste como las barras no han respetado la decisión de la mesa directiva
toda la barra superior, de un extremo a otro, debe ser desocupada. Toda. Que no te escucha. Grita más, que no te escuchamos bien aquí abajo, por favor. No, grita, por favor, grita. Dale, vamos, grita, dale. Por favor, que no te escucha bien. Perdieron las elecciones, papá, perdieron las elecciones. Que meter el orden antes.
himno! ¡Carajo, apréndase el himno! La plata enterrada.
Oui. Bien, la mesa directiva, como quiera que hay un sector de las barras renuente a permitir el normal funcionamiento de la sesión y lamentablemente instigada y protegida por algunos miembros de esta Cámara, la Junta Directiva ha resuelto suspender esta sesión y convocar con el mismo orden del día para el próximo martes a las 2:30 de la tarde. Se suspende la sesión.
Estado, las empresas que han sido recuperadas y, peor aún, flexibilizar las relaciones laborales. Es decir, quieren meter por contrabando la suspensión de la ley orgánica del trabajo. Nosotros generamos la alerta en esto y ya esta es la tercera propuesta de ley que presenta la oposición venezolana que afecta directamente los derechos de los venezolanos y las venezolanas. Hemos visto cómo con la ley supuestamente de propiedad de la vivienda, los diputados de la Mesa de la Unidad pretenden privatizar la misión vivienda, pretenden privatizar como lo hicieron con los créditos indexados en la década de los 90, como lo hicieron, lo están haciendo en España, quitándole la vivienda a la familia venezolana. Igualmente, hemos visto en la ley de impunidad que pretende legitimar delitos de terrorismo, de narcotráfico. Nosotros llamamos la atención a esto. Los venezolanos y las venezolanas tenemos una prioridad hoy, que es la emergencia económica. Y esta emergencia económica nos obliga a todos a producir, a ponernos de acuerdo. Por eso, la rebelión que llamamos contra estas leyes, llamamos a la reflexión, al debate de todos los venezolanos, y los diputados de la patria vamos a acompañar a todos los trabajadores y trabajadoras para que no se flexibilicen las relaciones laborales. Nosotros no podemos permitir que por ser indígenas Henry Ramos quiera sacar a los indígenas, nuestros genuinos pobladores de esta tierra. No podemos permitir que por ser trabajadores y trabajadoras de la patria, que nos oponemos a la privatización, que no estamos dispuestos a permitir que las riquezas de los venezolanos sean entregadas a las transnacionales, a los grandes capitalistas, que no estamos dispuestos a permitir que se impongan de nuevo recetas del Fondo Monetario Internacional, que fue el que redactó ese proyecto de ley, disfrazado. Entonces, este señor viene y lo saca. Pues nosotros queremos decirle al país, la clase obrera, los pueblos indígenas y el país completo va a estar en la calle para rechazar este proyecto y cualquier proyecto que atente contra los derechos de los venezolanos y las venezolanas. Esta es la primera victoria popular, pero esto es solo una muestra. Esto es solo una muestra de lo que podría venir si ellos insisten en quitarle las conquistas a los trabajadores y a las trabajadoras. Esto es solo una muestra de lo que podría venir si ellos insisten en violar la Constitución y en echar por tierra las conquistas de los venezolanos y venezolanas alcanzadas en Revolución Bolivariana Socialista. Nosotros no tenemos problema en que él ordene que se salga. Nosotros no nos vamos a salir. Henry Ramos, el pueblo venezolano no se va a quedar ni dormido, ni aletargado, ni contemplante frente a tus abusos de poder. Nosotros vamos a darle la pelea a Henry Ramos y a quien sea, desde la asamblea y desde la calle, porque no vamos a retroceder al pasado. Esta mayoría de coburguesa no le va a quitar las conquistas a los venezolanos y las venezolanas, y la clase obrera va a luchar hasta las últimas consecuencias para que no se viole la ley del trabajo y para que no se privaticen de nuevo las empresas. El acuerdo del 27 de febrero fue rechazado. El acuerdo del 27 de febrero fue rechazado por la oposición. El acuerdo que ustedes estaban proponiendo, ¿cuál lectura le da usted? Nosotros aquí estábamos tranquilos y nuestros invitados estaban tranquilos también. Ellos han metido cualquier cantidad de gente que ha abusado, que ha insultado, y nosotros nos hemos quedado tranquilos en nuestros puestos esperando y escuchando sus propuestas y sus intervenciones. Ahora hoy, que lo único que hicimos fue cantar el himno nacional, este señor Adeco Viejo Verde viene y nos plantea que nos desalojamos. No nos vamos a salir. No nos vamos a salir. Aquí habían dentro de la asamblea unos infiltrados de la derecha, no los trabajadores, no los indígenas. Los que estaban saboteando eran unos que ellos mismos metieron para acá. Entonces Henry Ramos mete gente para que sabotee y después quiere pagarla con los trabajadores, quiere pagarla con los indígenas. Eso no lo vamos a permitir. Dígame. Es similar la situación a la que se presentó el día de la memoria y cuenta del vicepresidente Aristóbulo Isturi. ¿Cuál situación? Sobre la propuesta del 27 de febrero que fue rechazada por la oposición, ¿qué lectura le da? También hay que hablar de esto. Es parte de su propia conducta fascista. Fíjense, niegan el debate, niegan un acuerdo para saludar a las víctimas del 27 y 28 de febrero. Las víctimas del gobierno de Carlos Andrés Pérez, las víctimas de su compañero de partido, del compañero de partido del actual presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, niegan ese debate y nosotros aquí después, simplemente viniendo a defender los derechos de los trabajadores, pretenden desalojarnos. Eso no tiene ningún sentido. No, el sabotaje lo plantearon ellos.
Los que se salieron, fíjense ustedes, objetivamente, después que se salieron los infiltrados que metieron ellos mismos, no hubo ninguna alteración. Todo el mundo se quedó tranquilo y el único pecado que cometimos, según Henry Ramos, fue cantar el himno nacional. ¿Qué vaina es esa? No podemos permitir que se abuse y que se atropelle al pueblo venezolano. Nosotros estamos aquí para guerrear. Contra esos abusos van a tener a la clase obrera en la calle, batallando, y aquí adentro también, porque tenemos 54 diputados del Bloque de la Patria. Sin pies ni cabeza, sin una lógica, sin un proyecto propio, sin un horizonte, está entrando en desespero y están tratando de generar hechos violentos. Piensen en eso de manera racional y no se dejen llevar por los que andan desesperados, por el majunchismo desesperado. Que nadie se deje llevar por aquellos que pretenden conducir a nuestra amada patria por los caminos de la violencia. Una oposición desesperada, una oposición que siempre guarda el puñal contra la Constitución. De eso hablaremos hoy, de esa desesperación que ha generado no pocos problemas a la población venezolana, de esa desesperación que nos tiene llorando cientos de muertos, que son la causa del desbordamiento de la violencia por estos sectores de la derecha. De esa desesperación y de esos puñales inconstitucionales está contenido el programa de hoy en La Política en el Diván. Si tiene alguna opinión, escríbanos a @JorgeRPSV o a @PolíticaDiván. Ya regresamos con La Política en el Diván. Estamos estimulando el revocatorio como una medida fundamental para resolver la crisis del país. Aquí no habrá resolución de la crisis económica y social de los venezolanos mientras siga Nicolás Maduro en el poder. No, yo creo que la palabra desesperación nunca es buena y menos en política. Yo creo que más bien hay que estar preparado para tomar el poder. Pues claro que estamos desesperados por cambiar este gobierno. Pero es que desde el poder es que nosotros podemos ejecutar las políticas necesarias para cambiar. O sea, nosotros somos políticos. Obviamente no tenemos alternativa. La única alternativa, la única solución es buscar que este gobierno cambie. Disculpe, coordinador Pablo, ¿podemos pasar otra vez sobre todo las imágenes sin sonido para que no nos afecte el aparato auditivo? Las imágenes sobre todo del rostro del señor Oliveros, no sé cómo se llama, y el señor Requesén. Un segundo. ¿Podemos o no? Sí, sí. Ajá. Póngame el otro, el Olivares, como se llame. Ese rostro. Ajá. Siguiente. Sigan, por favor. Ese. Páralo. Viendo esas caras, pienso en un test que se llama el test de Wechsler, que es un test que sirve para medir la inteligencia, y uno ve un poco esos rictus, y además de lo que resulta obvio, y es que no tienen ningún tipo de proyecto, no les importa absolutamente nada de lo que está ocurriendo en el país. El presidente Nicolás Maduro se presenta ante todas las venezolanas y ante todos los venezolanos y habla y esgrime todos los elementos relacionados con la situación económica que vive el país, hace una propuesta de una agenda bolivariana para el futuro, presenta 14 motores, presenta rubros para ser atendidos en el área agroalimentaria, presenta lo que resulta evidente y obvio, y es que el modelo rentístico petrolero se agotó, es decir, desde el punto de vista estratégico, hace una propuesta para el país, y uno ve a estos señores, que además sirvió para ver quiénes eran, porque mucha gente no sabe por quién votó, y votó por esto.
señores, votó por este señor Requesén, el otro que dice tenemos que prepararnos para tomar el poder, claro que estamos desesperados, el otro dice que deben activar el revocatorio. Es un elemento relacionado más que todo con la ansiedad, con la desesperación, y la desesperación es pura y simple. Tomar el poder, porque además tienen muchas deudas, deben muchísimo dinero a aquellos que además pagaron más plata para que los metieran en la bendita ley criminal, ley de amnesia criminal, y usted no ve que ellos digan, mire, yo de forma alternativa a la agenda bolivariana propongo lo siguiente, yo creo que con respecto al cambio dual propongo lo siguiente, yo creo que no deberían ser 14 motores, sino 18, sino 11, no debería haber ningún motor. No les interesa, lo dicen con claridad. Esas son las palabras de los diputados de la derecha venezolana, se las tomamos antes de ayer, dicen que ellos lo que quieren es tomar el poder a toda costa es volviendo a patear la Constitución, a toda costa es afectando derechos fundamentales de las venezolanas y de los venezolanos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, el derecho a la paz, el derecho a que nuestras hijas y nuestros hijos reciban una educación en condiciones en que podamos los padres estar tranquilos y de que no van a haber otros guarimberos cerrando unidades educativas o quemándolas o quemando unidades de transporte. Esa desesperación es muy peligrosa. No solamente intentaron sembrar ansiedad en el pueblo de Venezuela a través de estrategias de guerra psicológica y de guerra mediática, sino que ya el trastorno por ansiedad los está afectando a ellos, lo dicen. Miremos cuáles son algunos de los criterios del trastorno por ansiedad, y uno ve que Guanipa y Requesén parecieran afectados. La ansiedad es una reacción emocional normal, necesaria para la supervivencia de los individuos y de nuestra especie. Todos, frente a una situación de peligro, pues sentimos algún grado de ansiedad. Pero, no obstante, las reacciones de ansiedad pueden alcanzar niveles excesivamente altos o pueden ser poco adaptativas en determinadas situaciones. Ese es el concepto de trastorno por ansiedad. Pero miremos los criterios diagnósticos, que es lo que les pasa a Requesén y al otro y al otro. Ansiedad y preocupación excesiva. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. Uno ve como Ramos Alup, a pesar de los conceptos, de los consejos que le han dado algunos de los especialistas de marketing, pues pierde los estribos porque le resulta difícil controlar ese estado de tomar el poder bajo todos los términos y sin ningún tipo de atención a lo que está establecido en la Constitución. El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de un trastorno, y la preocupación y la ansiedad provocan síntomas físicos clínicamente significativos. Esto sería un cuadro clínico que se debería atender clínica y terapéuticamente si no significara que además está cubierto por algo que ha caracterizado a la derecha venezolana a todo lo largo de su ejercicio político: la mímesis, la mentira, tratar de envolverse en unos ropajes supuestos de democracia, cuando lo que por lo general y de forma compulsiva hacen es patear la Constitución y afectar a la población venezolana. Nosotros, además, tratamos de hacer una especie de similitud, de paralelismo entre la forma de ser de la derecha cuando son gobiernos. Recuerden los tristes momentos que vivimos las venezolanas, los venezolanos, los muertos que se cuentan por miles después de que Carlos Andrés Pérez, pronto tendremos un aniversario de los hechos del 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 1989. ¿Cuántos muertos fueron arrojados a las fosas comunes de la peste? ¿Cómo respondió el gobierno de la derecha, que supuestamente era una vitrina de democracia en el mundo entero? Respondió de una forma más cruel incluso que las dictaduras del llamado Cono Sur. Y ahora, desde que Chávez llegó al poder, lo dicen ellos en su ley de amnesia criminal, así lo establecen, no han hecho otra cosa que violar la Constitución y violar los derechos más elementales de las venezolanas y los venezolanos. Lo que decían en el 2001, en el 2002, en el 2003 y en el 2004, lo dicen y lo dijeron en el 2013, en el 2014 y en el 2015. Veamos cómo queda fehacientemente demostrado que el trastorno de ansiedad de la derecha venezolana tiene que ver con su deseo desesperado de tomar el poder. De sacar del poder militarmente, aunque el pueblo lo elija. Así es. Este es un bandido. No tiene más remedio sino la fuerza. ¿Cómo es la fuerza? A empujones. Vamos a promover
en campaña sistemática en todo el país la renuncia al presidente Chávez. Que el señor presidente renuncie. ¡Maduro, renuncia! ¡Renuncia! ¡Lárgate, Chávez! ¡Lárgate! ¡Eres una mierda! ¡Lárgate! Sí, el alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto es usted, váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición. Renuncia, Nicolás. Y que sepa el pueblo que aquí no lo queremos, que se vaya al que se vaya en su satélite, no. Este dictadorzuelo, a este pichón de gorila que es Hugo Chávez, lo vamos a sacar con este pueblo, con este temple, con la dignidad, con la voluntad del pueblo venezolano, hasta lograr acabar con esta pesadilla que representa Hugo Chávez. Nosotros vamos a planificar esto. A Hugo Chávez, que está rodeado. Pues sepa, presidente, que 1,5 millones de personas lo que estamos pidiendo es elecciones. Y golpista no pide elección. Ríndase de una vez. Hay que salir de Maduro lo antes posible. Todos los mecanismos constitucionales requieren de presión popular. Para activar el revocatorio, vamos a requerir presión del pueblo para que se reconozcan las firmas y para que se dé este año. Tiene que renunciar el presidente de la República. La renuncia de la Asamblea Nacional. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Tiene que renunciar el Contralor, el fiscal. Como al fiscal general de la República, al Contralor general de la República, el defensor del pueblo. al defensor del pueblo. El Tribunal Supremo de Justicia. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La salida a la crisis, que hoy sigue vigente y sigue peor, pasa obligatoriamente por la renuncia del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Es nuestro deber exigir un cambio de rumbo al gobierno. Y si el gobierno no hiciera ese cambio, tendremos que liderar el país para cambiar al gobierno. Yo le pediría también al presidente que se evite esos problemas y que renuncie. Este mismo año, de ser posible, necesariamente tiene que ser así, el presidente Nicolás Maduro abandone la presidencia de la República. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué tenemos las venezolanas y los venezolanos que soportar a unos señores y unas señoras que sencillamente porque les da la gana establecen los lapsos que a ellos les da la gana y los mandatos que están claramente establecidos en la Constitución son sustituidos por unos gritos destemplados y por unas intenciones de asumir ellos mismos, bueno, el control de la situación y asumir ellos mismos, arrogarse ellos mismos la capacidad de discernir qué es lo que les conviene a los venezolanos y a las venezolanas? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que soportarlo? ¿Por qué nadie ha dicho, por ejemplo, que el gobernador Capriles, por malo, debería salir ya de la gobernación del estado Miranda? ¿Quién le ha dicho al señor Richard Blanco que no solamente es un pésimo diputado, sino que ni siquiera reconoce cuál es la franela de nuestra selección vinotinto de fútbol y la confunde con la selección, con la franela de la selección de España? ¿Quién le ha dicho al señor Freddy Guevara que en nuestra opinión padece un grave trastorno sociopático y psicopático de la personalidad y debería estar inhabilitado para ejercer un cargo político porque es altamente peligroso? Cada vez que él habla de calentar la calle, no lo está diciendo por decir, es porque ya tiene los planes preparados, los puñales debajo de la manga de la que hablaba el comandante Chávez. Y generalmente dicen, bueno, tiene que renunciar, cuando la renuncia es un acto voluntario, pero ellos dicen, no, a mí me da la gana que renuncie. Dicen cosas como estas, mecanismos constitucionales, lo mismo que decían cuando Carmona dieron un golpe de Estado brutal, con muertos, con asesinatos, montaron toda una patraña, hasta un premio le dieron a un periodista que mintió acerca de los eventos del 11 de abril del año 2002, y luego sale, ustedes lo vieron, ahí estaba el señor Julio Borges, el señor Leopoldo López, el señor Carlos Ocariz, el señor Armando Briquet, absolutamente comprometidos con el golpe. Julio Borges decía en la tarde del 11 de abril del 2002, debe renunciar el Tribunal Supremo de Justicia, y el dictador Carmona al día siguiente los estaba destituyendo. Deben renunciar los diputados de la Asamblea Nacional, y el dictador Carmona al día siguiente los estaba destituyendo. Y no hay absolutamente ninguna asunción de la responsabilidad
son absolutamente irresponsables. Jamás han dicho, mire, yo creo que nosotros nos equivocamos. No, sino que repiten el mismo discurso y con los mismos argumentos de supuestos mecanismos constitucionales, que no son tales, sino la expresión mimética de una violencia que ha generado decenas de muertos en los últimos 4 años en Venezuela, pues se asumen nuevamente el mismo discurso agresivo, tapado con palabras como mecanismos constitucionales, renuncia, y los dictadores somos nosotros, los que vamos a elecciones, los que reconocemos las elecciones y los que exigimos que se respete la Constitución. El mundo al revés, o misterios de la ciencia, como dice el profesor Lupa. Ya regresamos a su programa La Política en el Diván. José Vicente Hoy. Información directa desde la fuente. El invitado. Y que los 4 millones de colombianos que viven en nuestro país. ¿Pero quién dirige la política entonces? Son ellos. ¿Cuál política? La política del Estado. No es oficial. Confidenciales. Denuncias bien fundamentadas y crítica constructiva que edifica. José Vicente Hoy. Todos los domingos a las 6 de la tarde. Por Venezolana de Televisión. Ley de amnesia criminal. Usted no lo podrá creer. Artículo 4. Se concede la amnistía de los hechos considerados delitos o faltas que se indican a continuación. Obstaculización de la vía pública con el objeto de preparar el peligro de un siniestro y demás delitos. Daños a los sistemas de transporte, servicios públicos, informáticos o de comunicación. ¿Qué opina usted de que la oposición, en vez de resolver el problema económico, quiera hacer una campaña desestabilizadora para sacar al presidente Nicolás Maduro de la presidencia? Su único objetivo es nombre y apellido, Nicolás Maduro. No quieren más que Nicolás Maduro. Buscan desconocer todo. No pueden hablar de pueblo porque no les nace. Vomitan cuando hablan de pueblo. Y por eso ellos no van a tener una propuesta económica. No tienen intención de resolver ningún problema económico. Y tú lo ves porque ellos lo que quieren es montarse otra vez en el poder para perpetuar los 40 años que tenían antes, que con eso no han podido. Ni va a ser la salida viable, ni va a ser la salida como ellos quieran. El presidente va a continuar trabajando, va a continuar mandando en este país conjuntamente con el pueblo. Que todos estos problemas económicos que tenemos no se van a solventar con que salga el presidente Maduro. El presidente Maduro y la revolución son los que garantizan que haya paz en el país. Es muy claro lo que dice la gente. Aquí hay un libro que nos contiene a todos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y si algo positivo se pudiera sacar de la llamada ley de amnesia criminal que han intentado presentar, algo que es impresentable, en la Asamblea Nacional estos diputados de la derecha, es que representa una confesión palmaria de todos los eventos violentos donde han estado participando. Entonces ahorita vuelven a tratar de vestirse con unos ropajes democráticos, recurren a unos vagos que cobran en dólares, expresidentes que cobran en dólares, que vienen a avalar todos sus desmanes, que vienen a avalar
todos los crímenes y los tapan con un ropaje democrático. Así como Carlos Andrés Pérez dijo que Venezuela era una democracia sólida y con ese argumento mató a miles de personas en los eventos del 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 1989, así ahora hablan de los mecanismos constitucionales y lo que está detrás de esos mecanismos constitucionales es volver a sembrar la violencia para poder hacerse con el poder. Están muy equivocados. Aquí no solamente hay una constitución, aquí hay un pueblo, y un pueblo que hace y obliga a que se respete la democracia venezolana, que se respete la constitución y que se respete nuestro derecho a darnos los gobiernos que nos da la gana, no lo que opine el señor Tomás Guanipa. Miren lo que dice Guanipa. No está esperando que ese referéndum se pueda hacer cuanto antes. Yo creo que el revocado fue usted, señor Guanipa, cuando llegó esa noche a su casa. A lo mejor no se enteró esa noche, sino al día siguiente, porque el ratón probablemente no lo dejó discernir acerca de lo que usted y sus conmilitones estaban haciendo, públicamente bebiendo whisky, públicamente recurriendo a una serie de expresiones que no son motivo de discusión en este programa, pero sí nos obliga a señalar que ellos se muestran con una cara y luego la verdadera cara que tienen es poder disfrutar del poder como lo hacían en la Cuarta República. Alguien que sabe mucho de eso es el señor Henry Ramos Alup. ¿Cómo ascendió el señor Ramos Alup en la Cuarta República? ¿Cómo fueron todos esos vericuetos oscuros que lo llevaron a ir ascendiendo hasta hacerse, adueñarse, porque se apropió de forma indebida del cascarón del Partido Acción Democrática? Este señor que se viste con su corbata y que presenta ínfulas de que es un jurisconsulto y es un abogado, es un violador de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y cuando señala que el Poder Ejecutivo, que el jefe del Poder Ejecutivo debe salir del poder, la única forma que tiene para salir del poder no es otra que la violencia. Y fíjense lo que dice este señor que se dice abogado. Mira, incluso eso no se ha descartado por mayoría simple en la Asamblea Nacional, la figura del abandono de cargos por parte del presidente, que el abandono de cargos no quiere decir que el presidente se va y deja físicamente el despacho, ¿no? El abandono de cargos significa la dejación o el no ejercicio de muchas de las facultades constitucionales. Tendremos que ofrecer ya una propuesta concreta de salida a esta desgracia nacional que es el gobierno de Nicolás. Esto es una grosería y una inmoralidad descarada, chico, es lo que es. Vergüenza les debería dar. Vergüenza. ¿Se dan cuenta, no? Un señor, miren los votos que sacó Ramos Alup ahorita en las elecciones del 6 de diciembre. Yo creo que sacó menos de 50.000 votos, ¿lo podemos ver? Si mal no recuerdo, son aproximadamente, aquí está, mire, el señor Ramos Alup sacó 44.290 votos y con esos votos resultó electo diputado por el Circuito 3 de la Asamblea Nacional. Es presidente de la Asamblea Nacional porque un acuerdo entre las cúpulas de la derecha y entre todos los partidos de la derecha, pues lo escogió a él. No el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela no votó para que fuera presidente de la Asamblea Nacional, sino que 44.290 personas votaron para que él fuera diputado a la Asamblea Nacional. El presidente Nicolás Maduro sacó más de 7.500.000 votos y en consecuencia, como le ganó a Capriles Radonsky, resultó electo por el pueblo de Venezuela presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para que cumpliera el periodo constitucional que está claramente establecido en la Constitución desde el año 2012, es decir, desde enero del año 2013, en que fue electo el presidente Chávez, y luego para que continuara el periodo para el que fue electo el presidente Chávez,
bajo los mecanismos que están establecidos en la Constitución. Y se le ocurre decir una cosa tan bárbara como que él decide que el presidente Maduro abandonó el poder y en consecuencia tiene que salir de Miraflores por abandono de las responsabilidades que le son inherentes. Si uno no ve a Maduro sino trabajando, hoy ha estado soltando el motor pesquero, ayer el motor minero, la propuesta de la agenda bolivariana para el rescate de la situación económica que vive el país, la propuesta donde convoca a todo el país, a los consejos comunales, a los empresarios, a los intelectuales, a los obreros, a los estudiantes, a que todos arrimemos el hombro para resolver la situación. ¿Qué están proponiendo ellos? Que Maduro se vaya. Con argumentos tan bárbaros, con argumentos tan absolutamente anodinos como ese argumento que está señalando Ramos Jalub. Y si a nosotros se nos ocurre decir, con mucha más propiedad, por cierto, que Ramos Jalub está violando la Constitución como lo hace a diario, que la ley de amnesia criminal no es otra cosa que una ley de perdón de graves crímenes que cometieron criminales, que la bendita ley de estafa lo que quiere es robarle los apartamentos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, etcétera, etcétera, y en consecuencia, pues no reconocemos a Ramos Jalub como presidente de la Asamblea Nacional, y si nos ponemos en la misma que se ponen ustedes, fíjense en Capriles. Tiempo del referéndum revocatorio. Nicolás Maduro va a ser el primer revocado. Descargue toda esa rechera. ¿Tú crees que Nicolás va a renunciar? O el gobierno cambia o tendremos que cambiar el gobierno. A Nicolás no le importa la vida de ustedes. A nosotros sí nos importa la vida de ustedes. Seguro, Capriles. Seguro que te importó la vida de las venezolanas y los venezolanos que resultaron asesinados por la irresponsabilidad criminal tuya y de los tuyos. Mira esto. Estos son los rostros de quienes fueron asesinados por ustedes el 11 de abril, porque necesitaban montar una patraña que les permitiera derrocar a Chávez e implantar la dictadura de Carmona. Estos son los rostros de quienes resultaron asesinados cuando tú llamaste a salir con la rechera la noche del 14 de abril del año 2013. Estos son los rostros que ojalá no dejen dormir tranquilos a Leopoldo López, a Loren Sales, a Pérez Venta, a todos aquellos que protagonizaron la violencia de la llamada guarimba, de la llamada salida, y que generó esos asesinatos que enlutaron 43 hogares venezolanos. Y digo que no quisiera que lo dejara dormir tranquilo, porque sería alguna forma de que tuvieran algún grado de responsabilidad y de reconocimiento de los crímenes que cometieron. Porque si tuvieran algún grado de responsabilidad y de reconocimiento de los crímenes que cometieron, pues no estarían llamando nuevamente a la violencia, como está haciendo el diputado Freddy Guevara. Yo quiero insistir, en este programa no hacemos diagnósticos personales a nadie, pero resulta altamente peligroso que este señor, con esa compulsión y esas conductas que tienden a la sociopatía y que tienden a la psicopatía, vuelva a llamar a la violencia. Hace unos días, el 26 de enero, en Capitolio, explotó un artefacto explosivo Freddy Guevara. En la Plaza Morelos, ayer, 24 de febrero, explotó otro artefacto explosivo. En horas del mediodía, Freddy Guevara. Hay instituciones educativas cerca de la Plaza Morelos, Freddy Guevara. La Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, hay plazas, está el Parque de los Cabos cerca, está Bellas Artes, estaciones del metro, Freddy Guevara. Lo peligroso es que ustedes insisten en ese llamado a la violencia. Veámoslo. ¿Cuándo termina esto para ustedes? Cuando logremos sacar a quienes nos están gobernando.
Llegó el momento de volver a empezar a calentar la calle. A confesión de parte, relevo de prueba. Vas a agregar cuando vuelvan a soltar la violencia, si lamentablemente ojalá no ocurra, ojalá haya algún atisbo de condición humana en ustedes y lo que tienen planeado lo detengan. Aquí hay una constitución, hay una democracia, hay unos mecanismos. Ustedes son diputados, Ramos Aluga es diputado, electo con 44.000 votos, bueno, es diputado por el circuito 3 de Distrito Capital. Nadie le está cuestionando ni negando la condición de diputado para lo cual fue investido. Ahora, él no tiene la condición de derrocar al gobierno legítimamente constituido. Eso que dice Freddy Guevara es altamente peligroso, que para poder imponer, para poder sacar a Maduro, tienen que volver a sembrar la violencia en las calles. Lo van a poner también en la ley de amnistía. Los próximos muertos, las próximas unidades de transportes quemadas, los próximos Simoncitos que van a quemar con los niños adentro, van a estar también amparados por la ley de amnesia criminal. Yo quisiera compartir con ustedes, desde mi indignación, un artículo que leí de mi hermana Carola Chávez en estos días. Se llama Un ejercicio de locura. Lo quiero leer porque se parece un poco a la indignación que muchos sentimos por esa irresponsabilidad criminal de algunos representantes de esta derecha. Hagamos un ejercicio de locura, dice Carola, amparándonos en la ley de amnistía y reconciliación que propone la oposición venezolana, donde la incitación a la violencia, por si acaso alguien interpretara este ejercicio como tal, no sería un delito si esta fuera por razones políticas, como está haciendo ahora el señor Guevara. Puede poner artefactos explosivos en la Plaza Morelos o en Capitolio, porque eso es su estrategia de calentar la calle para sacar a Maduro. Imaginemos que el chavismo decide manifestar contra, digamos, la gobernación de Miranda y sus alcaldías aliadas. Imaginen que saliéramos a quemar las calles de Alto Prado, el Cafetal, Altamira y Terrazas del Ávila, tal como lo hicieron los guarimberos, pero claro, esta vez nuestro objetivo no serían los carepueblos, sino las que enarbolan las cacerolas o los estudiantes manos blancas. Imaginen nuestra protesta frente a instituciones públicas, imagínense la gobernación, las alcaldías bajo una lluvia de piedras y molotovs, los módulos de la policía estatales y municipales. Imagínense que quemáramos los preescolares, colegios privados y universidades, que destrozáramos los centros comerciales que fungen como plazas públicas en ese lado de la ciudad. Yo voy a leer el periódico porque sencillamente no se lee bien ahí. Imaginen que pusiéramos guayas en las calles del este para degollar a quienes vayan en sus Harley y que sembráramos las vías de otras trampas para mortales levantando alcantarillas y poniendo barricadas. Imaginen que incendiáramos con o sin gente adentro cualquier carro que osara circular con una calcomanía desteñida de "Hay un camino" o con un SOS Venezuela pintado en el vidrio trasero. Imagínense que traficáramos explosivos para cometer atentados porque no nos gusta Capriles y no nos gustan quienes votaron por él. Imaginen que robáramos armamento de la policía de Miranda para utilizarlo en nuestra protesta política loca. Imagínense que repartiéramos drogas entre nuestros héroes luchadores, incluso entre los menores que reclutaríamos para tumbar al vil gobierno caprilero. Imaginen que pusiéramos francotiradores que dejaran tendidos en la calle con un certero tiro en la nuca a quien tocara nuestras barricadas, a los policías que vinieran a detenernos, a cualquiera. Imagínense que después de todo el terror y las muertes nos llamáramos víctimas, perseguidos políticos y nos acogiéramos a la ley que la MUD propone. Imaginen que fuéramos así de irresponsables. Imaginen abrir esa puerta. Imaginen la locura y luego hablemos de reconciliación. Imagínense ese mundo al revés. Claro, es una reducción al absurdo, porque nosotros no estamos hechos de esta madera criminal. Ya regresamos
en la política en el diván. En 2 días, el 27 de febrero, se cumple precisamente el aniversario número 27 de un evento que marcó para siempre y picó en 2 la historia de Venezuela. Frente al paquete de medidas neoliberales que Carlos Andrés Pérez impuso a sangre y fuego, literalmente, contra el pueblo de Venezuela, un paquete de medidas que además había sido impuesto a Carlos Andrés Pérez por el Fondo Monetario Internacional. El pueblo salió a la calle a protestar contra Pérez y recibió balas, asesinatos, desapariciones. Se inauguró o se instauró el expediente de la fosa común en el sector La Peste del Cementerio General del Sur. Como si fuera hoy, recuerdo esos días, y un testigo de excepción, para decirlo con el lugar común, que estuvo allí con su cámara y con su indignación, fue el fotógrafo Francisco Solórzano, que me enteré que se llamaba Francisco Solórzano después que lo eligieron diputado. Yo pensaba que siempre pensé que te llamaba Fraso. Y antes de que me comentes un poco del 27 de febrero y de tu vivencia, sobre todo de tu vivencia humana de esos días, Fraso, ahorita me estabas contando una anécdota. Sí, pero además que me parece interesante, para lo que siempre decía Benedetti, que el olvido está lleno de memoria. La memoria del pueblo. ¿Quién era Ramos Alú en ese momento? El jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, que además había sido impuesto en ese cargo por Blanca Ibáñez, que era una mujer que mandaba con Jaime Lucinche y decidía la vida política, porque ese paquete lo comienza a discutir Lucinche, lo aprueban ahí, viene el gobierno de Carlos Andrés, arranca el paquetazo del acuerdo y viene todo aquello luego, pero además recordarte que cuando él era el jefe de esa fracción, en el gobierno de Lucinche, yo trabajaba en el Nacional, trabajaba en la cadena Capriles y en el Nacional, pero en ese momento, poco antes de irme al Nacional, trabajaba en Última Noticias y fui a cubrir, yo cubría el Parlamento. Y un día como fotógrafo, y teníamos una página y trabajamos para Élite y para Última Noticia, y nos tocó cubrir una interpelación de Blanca Ibáñez. Vaya sorpresa, cuando los fotógrafos y los periodistas tratamos de entrar a la interpelación, ese señor, y tú lo sabes, Ramos Alú, porque yo te vi ahí, se sentó con una silla en la puerta para no permitir que los periodistas entraran, que no le tocaran a Blanca, así nos decían, aquí nadie me va a venir a tocar a Blanca. Imagínate la historia de este país, quién sabe quién fue la Barragana, porque no fui yo que le puse ese nombre, se lo puso el desaparecido Luis Piñero Ordaz, compañero de él. En estos días oí a Octavio Lepage, reapareció por ahí diciendo, Henry lo está haciendo muy bien en el Parlamento, pero lo debería hacer así mismo en el partido, permitirnos a nosotros volver a la vida política. Imagínate cómo será. Porque él se apropió. Él se apropió totalmente de eso. Un golpe de Estado como el que le quiere dar a Nicolás, como el que le quiso dar a Chávez, su obsesión es impresionante. Yo no sé, tú que eres psiquiatra, esa actitud así, hiperkinética. Aquí hemos hablado un poco de eso, de los tics que tiene unos tics un poco curiosos, de las manos en el bolsillo. Y las manos en los bolsillos, y creerse dueño de la palabra absoluta de las cosas y la vida de este país. Creo que es un gran error que allí estarán, el país lo está viendo, los errores que está cometiendo ese Parlamento dan vergüenza. Llevar un tipo a que hablara cuánto le cortaban sus zapatos y cómo se vestía y cómo hablaba, porque es un músico, y José Félix Rivas. Y esos héroes, y la lucha de la independencia, eso no sirvió para nada el 12 de febrero. Y ahorita la nueva hipótesis de Ramos Alú es que ellos pueden decretar que el presidente abandonó el cargo. Sí, señor. Y nosotros no podríamos decir, bueno, y usted abandonó la Constitución. Cualquier cosa, la Constitución que rige la vida de ese Parlamento. Además, han abandonado lo más importante, parlamentar. Ya no parlamentan. Se paran ahí a decir cualquier sandez, cualquier irresponsabilidad. Se perdió el discurso como estructura. Eso es gravísimo porque eso demuestra, y tú lo sabes mejor que yo, que hay un desfase entre ellos y lo que dicen y lo que quieren, porque todos no hablan sino salida. Lo que dice este diputado Guevara, empiezan a tirarse ya las protestas en Táchira, lo que quería arrancar aquí en Caracas.
Todo porque ellos creen que esa es una vía de generar más conflictos. Fraso, el 27 de febrero, ¿cómo comenzó tu día? ¿Cómo fue esa vivencia desde el comienzo para ti? Mira, Aduro del Barrio y yo y Tom Grillo nos fuimos a la avenida Bolívar, ya en horas de la tarde, en horas de la tarde, porque en la mañana había arrancado la tormenta de Guarena, que es donde comienza esto, y ya la gente no podía irse. Ahí vi quemar los primeros autobuses, el comercio, hasta los prostíbulos de la zona, lo quemaron ahí, cerca de la Academia Americana, por ahí cerca de las torres, ahí hicimos una foto de unos carros incendiados, todo esto. Ese día hubo una reacción porque el gobierno de Carlos Andrés Pérez lo agarraron y empezaron a traer en la noche por el aeropuerto de La Carlota a jóvenes que tenían hasta un mes en el servicio militar. Una irresponsabilidad tremenda. Y la orden de un gran asesino, que yo no sé, que hay que terminar de imputarlo algún día por los asesinatos esos que piden amnistía y todo, deberían de ver cuál fue la orden de Carlos del Valle Allegro y de Carlos Andrés Pérez. Matar, disparar a todo lo que se mueva. Y ahí comenzó al día siguiente, el 28, la gran masacre cuando ellos suspenden las garantías, que son esas fotos que la gente conoce en el barrio 19 de abril de Petare. Yo lo vi a la gente matarla por cantar el himno nacional. Le disparaban. A una madre, su hijo, en la noche, porque está asomado en un lugar, le dieron un disparo por aquí, la faz de la cara se la pegaron en la casa. 14 añitos, 14, 15, 16 años. Allí mataron en el barrio 19 de abril del pueblo por cantar el himno nacional y tirar piedras. No como ahorita que pusieron guaya, hicieron todo esto, y los muertos fueron ¿de quién? Del pueblo cuando movía una barricada y todo esto. Eso fue una cuestión muy peligrosa, porque entonces yo me encontré un muchacho de Santana, del pueblo donde yo nací, en la calle, que me dijo, tengo 3 días aquí, he matado 3 frente al Guarataro, ahí en la avenida San Martín, y no sé por qué. Imagínate la orden que habían dado, asesinar al pueblo. Esa fue la orden manejada por el Grupo Z de la Policía Metropolitana y por ese ejército que trajo Carlos Andrés Pérez, porque él estaba fuera de Caracas cuando comenzó el alzamiento popular, que fue lo que... Y luego el descaro de ciertos sectores de oposición y algunos periodistas que empezaron a decir que esos eran unos tipos que había dejado Fidel Castro aquí en el país para que hicieran... Cuando vino la toma de posesión de Carlos. Yo decía, si Fidel eso hizo, aquí iba a ganar las elecciones, porque el que lograra ese movimiento, que no era más de la gente pedir algo, era el quiebre de la democracia representativa y la gente pidiendo su participación. Aquello que escribió Cabruja en el día en que vararon los cerros, el pueblo salió a pedir lo que durante 40 años le habían negado, durante tantas décadas de gobierno lo tenían de objeto y el pueblo quería ser un sujeto fundamental en la política, en las cosas de la vida, y es lo que la inclusión, y luego viene, eso es el inicio de lo que luego pasó en el 98, que tuvimos la fortuna también de estar allí, pero ya acompañando al comandante Chávez como su fotógrafo, cuando Juan Barreto y Fran Tovar fuimos allá, esa es otra historia, y nos encontramos por primera vez ya fuera de la cárcel, y me ofreció este trabajo, y le digo, ¿y cuánto pagan aquí? Y me dijo, aquí lo que vas a tener es a tus amigos. Y hasta ahora, los amigos que tengo, como tú, como otros, los logré ahí. El 27 de febrero, la impotencia muchas veces, el llanto comprimido que tuve de ver cómo mataban jóvenes en los barrios de Caracas y en la calle de Caracas. El psiquiátrico de San Martín, que está ahí cerca de lo sacaron a todos. ¿Te acuerdas ahí? A los mendigos. El del Lídice. El que está bajando del hospital militar, por ahí. Correcto. Está uno. Sacaron, yo fui ahí después, porque en la noche retraté 2 mendigos muertos en la avenida Bolívar. Si los venezolanos, en términos general, no sabíamos que era un toque de queda, los que medianamente estamos cuerdos, ¿cómo será en esa situación? Fueron más de 25 muertos que nada más hubo ahí, en ese sitio. Yo estuve haciendo los reportajes luego. ¿Y qué fue? Un tipo que dio la orden y le abrió la puerta para que salieran. ¿Qué condición, qué acción humana? De eso que está en el Parlamento, pidiendo amnistía después de haber matado a 43 venezolanos, de esos son los mismos que estaban gobernando en ese momento. Porque imagínate tú, el último presidente que estuvo, el último presidente del Parlamento ADECO fue Octavio Lepage, y ahora el señor Henry Ramos Alú. Imagínate tú la historia en manos de ellos que han asesinado a este pueblo. No ahora, durante muchas décadas. Tú has sido víctima personal de eso, Jorge, y tú lo sabes lo que eso significa. Ahora, ¿qué pasaba por mi mente? Fue el 28
en el barrio 19 de abril, Jorge, que yo me di cuenta, aquí esto va a generar un cambio. Y empecé a hacer fotos, pues esto no se puede quedar aquí. Con una gran suerte, y yo le acabo de regalar a la nación todos los negativos del 27 de febrero, porque yo creí que esa memoria iba a servir, como ha servido, y sirvió para la demanda internacional de la cual yo fui testigo. Sirvió para indemnización de muchas familias, no la que terminó Cofaví cambiando su historia, sino la historia real, la que mandó a pagar el presidente Chávez y que dijo que había que indemnizar más familiares. Sirvió para lo que hicimos en el Cementerio General del Sur, rescatar de la peste, y voy para la peste, rescatar de la peste y ponerlo abajo en aquellos que inauguramos en una oportunidad, que tú sabías que después con la cuestión del invierno se vino abajo todos esos nichos. Imagínate lo que hubiese pasado para la historia, todavía quedan ahí cuerpos por identificar. Pero ¿qué pasó con la peste? Yo iba para el cementerio, venía de los Altos de Santa Fe con mi compadre, el periodista Fabricio Ojeda. Y cuando salimos por el túnel vi un camión cargado de urnas, que tú lo has visto esa foto, y hago la foto y me pongo a seguir el camión cargado de urnas. Subo por estar enterrados los judíos y se pierde el camión. Eran muertos. Y sigo, y llegamos y conseguimos una retroexcavadora, unas moscas, 1,5 metros de profundidad y ya tapada, muchas moscas, y dije yo, aquí han enterrado a una gente. Hice una foto, por casualidad. Cuando comienza a hablarse de la peste, yo llegué allá y me ofrecí de testigo. Y dije, no, ahí no busquen aquí. Y aparecieron los cadáveres de Gómez Mantelini, que era el presidente del Consejo Municipal, Ítalo del Valle Aliero y Carlos Andrés Pérez, que fueron los responsables de eso. ¿Cuántos años, cuántas historias, después de los pozos de la muerte en el Zulia, que viene a aparecer una fosa común? ¿Cuántos muertos allí y cuántas fosas comunes estarán todavía ahí? Porque aquí se dijo que eran 200 y tantos muertos, y eso es mentira. Aquí hubo como 2.000 venezolanos muertos. 600 y tantos yo vi registrados en el cementerio. Y qué contraste con el discurso, ¿no? Porque decían que esta era una democracia, que era una vitrina de las democracias del continente americano, ejemplo a seguir, dijo alguna vez Nelson Rockefeller sobre los gobiernos representativos de la Cuarta República, y al mismo tiempo una sed de violencia, pero brutal. Yo he dicho varias veces que la verdadera tragedia de la democracia venezolana es esta derecha que tiene una compulsión brutal a la violencia, pero si sin el menor empacho se les ocurrió asesinar más de 2.000 personas en pero es que tú no ves los discursos de cada uno. El odio, hay que sacarte, Nicolás, hay que sacarte. Lo que tú comparabas ahorita, la votación de uno con otro, hay que sacarte. Lo que hicieron tantos años con Chávez, quererlo mandar, ese odio, esa actitud odiosa y rencorosa. Aquí sí quisieron satanizar a los círculos bolivarianos, ¿te acuerdas? Oye, ¿y qué círculos son esos que ponían las guayas y todo eso? ¿Qué actitud es esa? ¿Cuántos cacerolazos no recibimos nosotros porque lo conocen a uno en esto? ¿Cuánta actitud? Mira lo que pasó conmigo. Yo esas fotos las llevé a un Premio Nacional de Periodismo, gobernaban los ADECO, no me lo dieron. Me fui y las llevé a España y me dieron el Premio Rey de España. Dije, no contaron con mi astucia. Terminé entonces reivindicando la foto, que doy gracias a Dios de pensar como pienso siempre, los que me conocen saben, de que están en mis manos. Porque en las manos de ella estuvieran diciendo que son los militares asesinos, que son todo eso. Era un ejército distinto, porque hay mucha gente que ahora me pregunta que si creo que va a suceder eso. Hay otra fuerza militar, hay una unidad cívico-militar, pero hay otro pueblo que se ha apoderado de situaciones políticas interesantes y de los cambios sociales en este país. Por más que quieran negar, por más que quieran ocultar que si Nicolás es esto, como decía ahorita Ramos Alú, que hay que sacarlo porque el abandono. ¿Viste la explicación? Yo decía, Dios mío, loca. Entonces yo decía, no, aquí hay que hacer algo. Tú deberías poner un consultorio ahí cerca del Parlamento. No tengo tiempo, Franco, se nos acabó el tiempo aquí también lamentablemente. Pero Jorge, el sábado a las 5 de la tarde, una película interesante de Lilian Blaser sobre esto, y esa es otra. ¿Dónde va a ser? En la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño, y es importante ver porque refrescamos las imágenes, las manejó muy bien ella y permite. Y en la mañana voy a estar en el Paseo Colón de Puerto La Cruz con el gobernador Nelson Moreno, presentando la fotografía de hace 27 años, porque está prohibido olvidar. Un gran abrazo, mi querido hermano Fraso. Y un abrazo para ti. Vamos a ver. Si tenemos alguno de los tweets de nuestras usuarias y usuarios.
A ver, @veneno chavista. El presidente Nicolás Maduro es un obrero zamarro, muy difícil de doblegar y que cree en el poder popular. @Johnny J. Ramírez B. Hemos perdido mucho tiempo pendientes de la oposición y no hemos hecho lo que realmente nos corresponde, producir. @Mil Gladys. No pueden con Chávez y no podrán con su hijo. @Dinelia Marcano. Análisis de la desesperación del majunchismo en @política de Iván. A la vista está que cuando estos malvados sientan rechazo comienzan a sabotear. @Adán2421. Desesperada por el poder, sin importarles el país y mucho menos el pueblo, solo quieren saciar su sed de poder enfermizo. @Naireilis. La ley es pagar por sus crímenes. Todo el que llama a desestabilizar un país es un criminal y tiene que ir preso. @Emerix Urbaneja. El tratamiento hermenéutico, psicológico y psiquiátrico de la oposición venezolana ya está en el punto de la esquizofrenia sin remedio. Teníamos ahí unos videos de un señor cantante que gritó un día y al día siguiente pidió disculpas y se parece mucho a este tweet, pero nos lo reservamos porque de verdad la impresión que nos dio es que se volvió a fumar las cáscaras de guineo con los gritos que pegó destemplado ese señor. Luego, para culminar, yo quisiera mostrarles un video de un joven cantante venezolano del grupo Alexei 23 No Calla, y es un tema en homenaje a nuestro padre Hugo Chávez. Cuánto te extraño en mi mundo. Nos despedimos entonces con esta canción, con este recuerdo de siempre a nuestro eterno comandante Hugo Chávez, y nos vemos el próximo jueves en La Política en el Diván. Un abrazo. Si supieras cuánto extraño tu presencia en mi país, si supieras que en mi canto todavía sigues ahí, si supieras que en los cuentos con los que duermo a mis hijos, tus enseñanzas resaltan como árbol que da cobija. Y cómo no hacerlo, comandante, si de tu clara y pensante comprensión de la palabra amor fue que fuimos pa'lante por tu idea concebida de que hay más alternativas, por saber que para todos existía una mejor vida. Estrategias bien pensadas intentaron acabarte, no contaban con que el pueblo que te amaba iba a buscarte. Traicioneros por lucrarse, no pensaron pa' voltearse, pero huyeron cuando vieron toda Venezuela alzarse. Ese amor por la lectura, tu música y tu dicción, tu claridad en la palabra, tu risa de corazón, esa espontánea manera de hacer comunicación, partiendo todos los ratings de radio y televisión, un complejo entendimiento de la formación del hombre, un discurso libertario que a todo puso su nombre, porque la ignorancia más nunca será el cuchillo con que corten nuestros cuellos y amarren nuestros nudillos. Faltan hoy en día 3 meses para otro año más, en el que muchos tendremos que entender que ya no estás. Pero espera, comandante, no me digas que te vas a ese mundo en las estrellas donde hoy respiras paz. Y es que ahora necesitamos retomar la dirección de este golpe de timón a punta de depuración, pero no es tan fácil ni simple como se dice, y si no se hace perderemos todo en nuestras narices. Dame un minuto más, sé que no imaginas cuánto te extraña Yadira, Alicia, Alixel y papá en su cuarto, cómo guardo los recortes de periódicos y sales, cómo conservo franelas, fotos, gorras y postales, cuando en videos de archivo en algún canal te oigo, me pregunto cómo fuera si aún estuvieras vivo, y me consuelo con pensar que Dios tuvo sus motivos, si es que solo diste amor hasta tu último latido. En el fondo hoy día pienso que lograste descansar de ese exceso de trabajo que decidiste tomar aquel 4 de febrero cuando responsablemente te le revelaste a Pérez y a su convoy de la muerte. De mi parte solo tengo para decirte lo perfecto que fue tu paso en mi vida, diste forma a mis proyectos, me enseñaste los contextos, me explicaste los conceptos y razones por las cuales debemos rescatar esto, me enseñaste que el trabajo debe ser liberador, dando el impulso correcto al campo agroproductor, que Monsanto y sus filiales guían al explotador a envenenar lo que luego mandan al consumidor. En conversas recordamos lo pícaro y elocuente que fuiste incontables veces rodando a lo presidente, el olor a azufre aquel de aquella cumbre americana, tus discursos impecables dados en tierras cubanas. Norteamérica agradece el convenio de hidrocarburos que Carolina del Norte junto con tu amor obtuvo, ya que sabes lo que fue pasar frío en una celda
vida y a sonreírle a la vida aún en su peor tormenta. Hoy tan solo me despido, no hubo tiempo y no lo hice. Sigo fiel a tu ideario, tu ejemplo, tus directrices. Ángel tiene 7 años, recibió su canaimita. Livia dice papi mami aunque está súper chiquita. Yo sigo en lo mío del rap y con los audiovisuales. Sigue el gusto por mi bici, la playa y mis animales. Pero aún y cuando la vida siguió su rumbo, vine a decirle comandante cuánto lo extraño en mi mundo. El Graffer, Dane, el 2015, Urbano Music. Te extrañamos comandante. Si supieras cuánto extraño tu presencia en mi país, tu presencia en mi, tu presencia en mi país, presencia en mi país, presencia en mi país. Este programa contiene elementos. Gringo,